Vamos a comenzar en esta mañana la reunión general de matutina que tenemos los días domingos. Y vamos a comenzar leyendo 3 versículos del Salmo 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, dice acá el salmista, venid, aclamemos alegre. Que en esta mañana podamos venir a aclamar, que podamos alabar alegremente el nombre del Señor. Y después el versículo 2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande. Que podamos llegarnos en esta mañana a alabar, a aclamar el nombre del Señor Jesús, a aclamar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Vamos a comenzar cantando el primer coro, que dice: cuán grande es Dios. Y sin duda que cada uno de nosotros puede expresar en esta mañana por distintas formas, distintas maneras, que Él ha obrado en nuestra vida, cuán grande es Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuéntales cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cuéntales cuán grande es Dios, todos lo
verán cuán grande es Dios. Bueno, vamos a tener una palabra de oración después de haber cantado este primer coro. Y oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana que podemos abrir nuestros labios en gratitud, en alabanza, para poder expresar lo que hay en nuestros corazones. Gracias te damos porque la alabanza que sale de nuestros labios es porque somos tus hijos, porque nos has cambiado, porque has limpiado nuestros corazones. Gracias te damos por el Señor Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz. Queremos, Señor, disfrutar de este tiempo de alabanza para prepararnos para escuchar tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El segundo coro que vamos a cantar es el que al acercarme a ti. Hay una línea de la canción que dice una canción que con palabras no podría expresar. Y hay veces que no podemos expresar lo que hay en nuestro corazón con palabras. Solamente un corazón agradecido y un corazón cambiado puede expresar lo que hay en el corazón. Que podamos en esta mañana alabar el nombre del Señor con este segundo coro. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Acercarme a ti, mi alma, tu presencia refresca mi ser. Es mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. En este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. En 1 Timoteo, Pablo en el capítulo primero, al finalizar el capítulo primero, cuenta o narra muy brevemente su vida y lo que Jesús hizo con él y lo que él era, que era un perseguidor y demás. Y quiero rescatar el versículo 17 de 1 Timoteo 1, 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al único y sabio Dios. Acá Pablo reconoce lo que es Dios, su Rey, aquel que lo sacó de ese lugar de pecado, al único, dice, y sabio Dios. El siguiente coro que vamos a cantar es al Dios que adoramos, al Dios que adoramos. Y en una de las líneas dice también, reina con autoridad, Dios reina con autoridad. Que esta sea la experiencia para cada uno de nosotros, que Él sea el único que pueda reinar en nuestra vida. Después de terminar este coro vamos a escuchar la palabra de Dios. La muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono
olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Amada Iglesia allí en Morón. Les habla Miguel Cardona de la Iglesia Luz y Vida y muchas gracias por la invitación que me hicieron llegar a través de Marcelo. Y bueno, en esta tarde vamos a compartir palabra de Dios, un tema muy apasionante que está en las Escrituras y que ya sin más preludio les invito a compartir. Vamos a orar antes, por favor. Padre amado y Dios santo que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo espiritual que nos regalás. Señor, queremos encomendarnos en tus manos para que tú nos hables por tu palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a considerar en esta tarde un hermoso tema que he titulado Cristo, la sabiduría de Dios. Para ello les invito a que puedan abrir sus Biblias en primer lugar en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9. Allí cuenta la historia de Salomón, cuando Dios, una vez que fue ungido rey, le solicita que le pida lo que él quiera, y Salomón responde lo siguiente. Primera Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Capítulo 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Luego el libro de Job, Proverbios y Eclesiastés van a ser los tres grandes tomos sapienciales que la Biblia va a desarrollar para hablarnos de la sabiduría en las Escrituras. Pero vamos a ir ahora al compendio donde Pablo desarrolla la sabiduría de Dios en 1 Corintios capítulo 1 desde el versículo 17. Allí Pablo nos va a decir a través de su pluma inspirada, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando Gandhi estaba estudiando Derecho en la University College de Londres, un profesor de apellido Peters le tenía animadversión, pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Cuenta la historia que un día el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad y el alumno viene con su bandeja y se sienta al lado del profesor. El profesor, altanero, le dice: «Señor Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». A lo que contesta Gandhi: «Esté usted tranquilo, profesor. Yo me voy volando», y se cambia de mesa. El señor Peters, verde de rabia, decide vengarse en el próximo examen, pero el alumno responde con brillantez a todas las preguntas. Entonces le hace la siguiente pregunta: «Señor Gandhi, si se encuentra con una bolsa con mucho dinero y mucha sabiduría, ¿cuál de los dos se lleva?». Gandhi responde sin titubear: «Claro que el dinero, profesor». El profesor, sonriendo, le dice: «Yo, sin pensarlo, agarro la sabiduría. ¿No le parece, señor Gandhi?».
Gandhi con calma responde: su posición es respetable, profesor, pero cada quien toma lo que no tiene. Sabiduría. Cuando queremos encontrar la sabiduría en las Escrituras, podemos ubicarnos en personajes, como de hecho fue el sabio Salomón. Podemos también encontrarnos con la personificación de la sabiduría, que en el libro de Proverbios desarrolla la palabra de Dios, pero podemos encontrarnos también con quién es la personificación de la sabiduría, que es en su máxima expresión. Podemos encontrar en Salomón, en su nacimiento, como dice 2 Samuel 12:24, que Jehová amó a Salomón y le dio una sabiduría sin igual. Podemos encontrar en Proverbios 9:10 y en capítulo 1, verso 7 de Proverbios, y en Eclesiastés al final la definición de la sabiduría, donde allí el mismo Salomón va a decir que la sabiduría es el temor a Jehová y cumplir sus mandamientos. Y dice así: el temor de Jehová es el principio fundamental de la sabiduría. Hay algunas verdades acerca de la sabiduría que podemos encontrar en las Escrituras que vamos a recordar en esta noche. En primer lugar, la sabiduría es el más valioso de los tesoros. En segundo lugar, la sabiduría está a disposición de todos, pero su precio es elevado. En tercer lugar, la sabiduría tiene su origen en Dios, no en uno mismo, y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Y en cuarto lugar, la sabiduría y la justicia van juntos. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Pero llegamos a, luego de recorrer en las Escrituras a lo largo de 3 libros de la Biblia, lo que es el compendio de la escritura sapiencial en la Biblia, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. Proverbios y Eclesiastés fueron 2 de los 3 libros escritos junto con Cantares de los Cantares por Salomón. Cuando Salomón desarrolla y descarga todo su potencial de sabiduría, escribe estos libros. En Proverbios capítulo 8 podemos encontrar una descripción sin igual de la sabiduría. Generalmente, como en otras escrituras de Proverbios, personificada como una mujer, como una sabia señora que habla a sus alumnos. Y nos va a decir el capítulo 8, versículo 1 al 3, que la sabiduría se para en las encrucijadas de las calles, que la sabiduría se para en las puertas de las casas, que la sabiduría se para en la puerta de la ciudad. Y son 3 lugares estratégicos donde la podemos encontrar. En el lugar de la decisión, de lo cual nos habla las encrucijadas de las calles, en el lugar donde estamos con nuestra familia, en las puertas de las casas, o en la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se reunían los sabios a administrar justicia y a administrar el gobierno de la ciudad. Pero el capítulo 8 va a tener un punto de inflexión de Proverbios en el versículo 20 en adelante, porque va a hablar de una persona, de un ser, que es la sabiduría. Y nos va a dar algunos indicios de quién va a estar hablando. En primer lugar, va a decir que existía desde el principio. En segundo lugar, nos va a decir que Dios lo tenía. Y en tercer lugar, nos va a decir que fue manifestada o desarrollada al hombre. Y vamos a develar el misterio. Cristo es la sabiduría de Dios. Encontramos en pasajes como 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 17 al 24, que nos va a decir, junto con Colosenses capítulo 3, verso 2, que Cristo es la sabiduría de Dios. Y nos va a decir el versículo 30 que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Solamente en Cristo, en Jesucristo, encontramos el ejemplo perfecto
de la sabiduría. ¿Y por qué podemos decir que Cristo responde a lo que se anunciaba de Él en Proverbios? Porque Él existió con Dios desde el principio, 1 Juan 1:1. Porque por Él fueron hechas todas las cosas, Juan 1:2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él era desde el principio. En Colosenses 2:3 dice que Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la divina sabiduría. Vamos a definir lo que entiende la ciencia o el diccionario de la Real Academia Española, que es conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos poseen un menor valor cualitativo. De hecho, conocimiento pueden tener de alguna ciencia, de alguna disciplina, pero no se puede tener conocimiento de todo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien y añade atributos de prudencia, sortea los problemas, sabe resolver, evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. En este sentido, la sabiduría es característica de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, en el trabajo, en la familia, las decisiones, y también tiene asociada a la disciplina. La sabiduría en la Biblia la considera y la define como que Dios es la fuente principal de la sabiduría. Te decía Colosenses 3:2. Además, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están escondidos los secretos de la sabiduría. Si bien Salomón fue un representante de la sabiduría, sabemos que fue doblegado por el pecado y por la desobediencia. El gran problema de Salomón, por lo cual, siendo un hombre sabio, un rey que tuvo muchos logros, pero él incurrió en un gran error, desobedeció a Dios. Fue tras mujeres paganas de otras civilizaciones, de otras naciones de su pueblo, y cayó en pecado. Por eso, el representante más grande de la sabiduría es Cristo, hecho por Dios sabiduría. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Creemos que todo lo que escribe Pablo en cuanto a la sabiduría puede inscribirse dentro del concepto de Dios y de sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios correrán por dos cauces diferentes. Pablo escribió en un contexto donde se habían desarrollado tres grandes ramas culturales. Por un lado teníamos la filosofía, por así llamarle, griega, que ellos habían desarrollado un amor tan grande a la sabiduría que habían constituido la filosofía, que es el amor a la sabiduría. Y allí tenemos civilizaciones o movimientos como los estoicos, los epicúreos, que habían tomado a la sabiduría como a un objeto de culto. También teníamos la potencia o la disciplina romana, y también teníamos la tradición judía. Estas tres corrientes estaban en disputa cuando Pablo tiene que desarrollar el gran compendio sobre la sabiduría que encontramos en el Nuevo Testamento, y es 1 Corintios capítulo 1, 17 al 31. Allí podemos decir que si hay tres libros en el Antiguo Testamento sapienciales, tenemos un compendio de sabiduría que es 1 Corintios, la cita que te dije recién. Ahora, Pablo
discurriendo sobre la sabiduría, nos va a llevar a dos grandes definiciones. Nos va a decir que la sabiduría de Dios es locura para el hombre y la sabiduría del hombre es locura en sí misma. Y nos va a decir también que la sabiduría de Dios nos va a llevar a la misma cruz, a la palabra de la cruz. Imagínense los judíos que buscaban señales, los griegos que buscaban discursos grandiosos y grandilocuentes, y los romanos que buscaban el poder militar, se encuentran con la palabra, el gran misterio de la cruz, que podemos decir que para ellos era necedad para la mente carnal, pero manifestación suprema tanto de la sabiduría como de la potencia de Dios para el creyente. Ustedes saben que la necesidad de expiar el pecado por muerte o por derramamiento de sangre estaba intrínseca en las dos culturas, en la cultura oriental, en la cultura griega y en la cultura hebrea. Pero Pablo va a llevar este medio de expiación del pecado por sangre a la manifestación del poder de Dios en la cruz del Calvario. Pablo sintetiza los dos conceptos, el de expiación y el de sabiduría, sobre el plano de la revelación, hablando de la cruz no solo para el perdón del pecado, sino también como la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, la cruz de Cristo es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Allí se concentra a lo que el pecado nos llevó con la máxima victoria de Dios sobre el pecado. Y allí nos encontramos entonces con la palabra de la cruz y el fracaso de la sabiduría humana. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, 18 al 27, 3 puntos. Primero, la palabra de la cruz. En segundo lugar, el fracaso del sabio de este mundo. Y en tercer lugar, vamos a ver la cruz como sabiduría de Dios, para terminar con la base doctrinal de la sabiduría en el Nuevo Testamento explicada por Pablo. Apasionante. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ahí el término que usa Pablo es logos, el logos de la cruz. Significa tanto la sustancia del mensaje apostólico como su proclamación. Hablar de la palabra de cruz es hablar de la misma obra del Señor Jesucristo hecha por vos y por mí, por amor, con misericordia y por gracia. Él ocupó mi lugar. Conceptos de sustitución, de intermediación, de expiación brotan de la palabra de la cruz. Es un mensaje de amor. Es el mismo Juan 3:16 expresado allí en el Logos. Pero después va a decir Pablo, la palabra de la cruz incluye la locura de la cruz. La proclamación de un Salvador crucificado y resucitado es locura para quienes se creen capaces de buscar su propia salvación. Pablo emplea el participio presente del verbo perder, señalando a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que están perdiéndose. Este verbo nos está hablando de una persona que está en una caída, en una pérdida irreparable. Fundamentalmente es el orgullo personal o el amor al pecado en alguna de sus múltiples manifestaciones lo que nos aleja de la cruz. Y en tercer lugar, la palabra de la cruz es potencia de Dios. Pero el que se salva necesita en primer lugar la manifestación de la potencia de Dios que le libre del pecado y del mundo. Muchos, para los filósofos, encontrar a una persona que había sido maestro, que había sido enseñador y que había realizado milagros, era ridículo. Pero pensar que esa locura de la cruz fue la salvación de nuestras almas. Y en tercer lugar, el fracaso del sabio de este mundo. Pablo en el capítulo 1, el versículo 19, va a usar dos pasajes del Antiguo Testamento para intensificar y para profundizar lo equivocado que estaban con esta definición los griegos y los judíos que vivían en una sociedad griega. Él va a usar Isaías 29:14 y Isaías 33:18.
y resume lo siguiente, lo que les va a querer decir Pablo con el versículo 19 y 20, que lo voy a volver a repetir. Dice: está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Hace 4 preguntas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que Dios le está diciendo usando estos 2 versículos. Para ustedes, los sabios, Él está hablando de los políticos a favor de Egipto, que llevaban el registro administrativo de sus propiedades para rendir culto a la potencia dominante. Para ellos eran sabios. Estos escribas eran funcionarios judíos que eran como los publicanos de la antigüedad que llevaban la administración de las propiedades de los judíos. Dice: para ustedes ellos eran sabios. Pero esos sabios, dice la Biblia, Dios los destruye. Y lo que en síntesis está diciendo Pablo acá es el fracaso de la sabiduría humana. Es algo muy conocido en el Antiguo Testamento. ¿A dónde nos lleva la sabiduría? ¿A dónde nos lleva el conocimiento? La sociedad hoy está peleando contra un virus imperceptible al cual no puede encontrarle solución. La sociedad se debatía detrás de discursos retóricos y vacíos para encontrar la paz en su alma y no la encontraban. Ellos perseguían a maestros y a filósofos y volvían con definiciones vacías que no llenaban el alma, solamente llenaban la mente y llenaban sus oídos. Lo que Pablo le está diciendo es que lo que para ustedes es sabiduría, para Dios, en su poder, es potencia en la cruz de Cristo. En tercer lugar, la cruz como sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios superó la falsa sabiduría de los hombres. Y en Cristo tenemos el máximo ejemplo de la sabiduría de Dios, quien hace surgir la redención y el triunfo, según su plan eterno, del horrendo crimen cometido por la falsa sabiduría de este mundo. La sabiduría humana determinó el gran hecho de la cruz en cuanto al proceso externo. Sin embargo, la providencia divina utilizó tanto la sinfonía de los judíos como la fuerza militar de los romanos para el cumplimiento del plan divino. ¡Qué loco! Dios tenía una obra que hacer y Dios pudo realizarla, y dice Pablo: miren, por la incredulidad de los judíos y por la necedad de los judíos hicieron que la fuerza romana llevara a la cruz a mi hijo. Pero ¿saben una cosa? No fue por eso que Cristo murió, fue por el solo designio del poder de Dios. Lo que para ustedes era locura, para mí fue el ver cumplido la obra de Dios en la tierra. Qué increíble cómo Dios no nos permite ver el proceso en el desarrollo de su voluntad. No vemos los 13 años que estuvo José, pero sí vemos el resultado. No vemos los años que estuvo Daniel en tierra ajena, pero vemos el resultado final. Una nación conquistada, un profeta con revelación. No vemos al rey detrás de las ovejas, pero Dios sí lo veía, porque estoy hablando de David. Y Dios usa y utiliza a la naturaleza, aún al poder romano, para manifestar su voluntad. Por eso es locura, porque ellos no entendían la disciplina romana con sus fuerzas militares, el saber griego detrás de la filosofía y la tradición judía, que buscaban señales, porque ellos buscaban en la tradición las señales de Dios, como cuando en Éxodo los liberó de la esclavitud, pero Dios les estaba diciendo que Cristo venía a traer gracia, venía a traer amor. Por eso el mejor mensaje del Evangelio, Juan 3:16. Esta epístola, 1 Corintios, se dirige a los creyentes que habían aceptado el Evangelio. Pero las palabras de Pablo nos hacen ver claramente que algunos de estos deseaban disfrazar la fealdad de la cruz por medio del ropaje de la filosofía de moda.
de moda. Querido hermano, la palabra de la cruz siempre incluye a la resurrección. Y en cuarto lugar, la cruz es tanto la potencia como la sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y yo quiero ir cerrando este pensamiento resaltando la expresión doctrinal teológica que dice el versículo 30. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Los filósofos se afanaban en buscar la sabiduría mediante los esfuerzos personales. Bien que solo los necios imaginaban que habían llegado al cúmulo de la discursiva. En el régimen de gracia, en la gracia dada por Dios, en Cristo Jesús, es Dios mismo quien toma la iniciativa de tal forma que su Hijo en Cristo Jesús nos ha sido hecho sabiduría. Dios nos hizo y se nos manifiesta como sabiduría en Cristo Jesús. ¿En qué? ¿En sus milagros? ¿En su nacimiento? No. En el hecho más incomprensible por el ser humano, la muerte de la cruz. Pero acordémonos, asociada a la muerte está la resurrección. Cristo nos ha sido hecho sabiduría y de este hecho brotan las tres grandes hijos de la sabiduría. En primer lugar, justificación. La cruz de Cristo fue un medio para justificar y rescatar al reo de muerte como vos y como yo, muertos en nuestros pecados, condenados por la ley. Quienes nos escondemos en Cristo, según el concepto de la justificación, estamos y somos vistos como pecadores, como que nunca antes hayamos pecado. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es nuestro, sino que es regalo de Dios. El segundo hijo de la sabiduría es santificación. No solamente nos justifica, sino que la misma muerte expiatoria de Cristo ha libertado a aquel que antes era esclavo del pecado. Antes esclavos, vos y yo, esclavos condenados por el pecado. Y ahora liberados, y nos ha puesto apartes a través de la redención como santos. Y hombres que antes éramos del mundo, entregados al servicio del diablo, ahora somos hijos de Dios. Qué hermosa la demostración de la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es incomprensible, pero para los salvados, redimidos, es poder de Dios. ¿Para qué? Para que el que se gloría, como vos y yo, nos gloriemos en el Señor. Cristo, sabiduría de Dios. Que nos podamos gozar con esta verdad. Dios te bendiga.